Hola, buenas tardes. Me llamo Alejandra Dávalos Rayo. En esta ocasión voy a compartir con ustedes una breve cronología acerca de cuáles fueron, de cómo se atajó el brote en la República Popular de China. Es muy importante que revisen por favor las ligas que voy a poner debajo del video para que ustedes puedan formar su propia opinión. Sin embargo, no se trata únicamente de fungir como opinólogos. La idea de realizar 3 videos dedicados a 3 países asiáticos, China, Japón y Corea del Sur, tiene como objetivo el invitar a la sociedad civil a tomar acciones, apoyar más que a un gobierno o ideología el combate a una emergencia sanitaria. Evidentemente, una consecuencia de poder salir de la cuarentena lo más pronto posible va a ser el regreso de las actividades económicas. No se trata de una reflexión en torno a las implicaciones económicas que puede tener o no la pandemia del coronavirus. Es más bien un recuento de las acciones realizadas por China desde que se hace oficial el anuncio de que existe un causante de neumonía atípica y se detecta que se trata de una nueva cepa de coronavirus, a la cual se bautiza como COVID-19, ¿no? Entonces, voy a compartir junto con la explicación algunas características del gobierno chino y un poco acerca de cómo funciona su sistema de salud, para poder conocer con mayor profundidad lo que realizó el Partido Comunista, o mejor dicho, la dirigencia del Partido Comunista Chino. Voy a dejar también enlaces y claro, voy a dejar abierta la caja de comentarios, no nada más para recibir sus retroalimentaciones, sino principalmente si tienen algunas preguntas que puedan surgir sobre este tema. Lo mismo va a pasar con los videos que realicen en las próximas fechas dedicados a Japón y a Corea del Sur. Más adelante voy a hacer algunos comparativos entre los 3 países que voy a mencionar. Voy a realizar un video comparativo y después tendré oportunidad de compartir con ustedes una explicación acerca del manejo que tiene Alemania, del manejo que tiene España, del manejo que tiene Italia, del manejo que tiene Reino Unido. Evidentemente vamos a hablar de la situación de Rusia, de algunos países de Medio Oriente de manera general y al final espero poder compartir una breve reflexión acerca de lo que se está haciendo en México. Sin embargo, insisto, no es únicamente informarles, es principalmente ayudarlos a trazar a ustedes un plan de acción basado en hechos y en lo que se puede hacer desde la sociedad civil, más allá de lo que decrete o no un gobierno. Les explico muy rápidamente. El gobierno de la provincia china, o bueno, mejor dicho, de la ciudad china de Wuhan, comienza a detectar casos de neumonía, un incremento en los casos de neumonía a mediados del mes de diciembre. Sin embargo, es hasta el 31 de diciembre que estos brotes de neumonía no nada más son frecuentes, sino que están creciendo de una manera desproporcionada. Es a partir de ese momento que los científicos chinos comienzan a investigar cuál es el origen de esta neumonía. No estoy hablando del sector salud,
¿no? Los médicos, evidentemente, estos que se enfrentaban a los casos de neumonía atípica, hicieron un llamado de atención a las autoridades de Wuhan, las cuales al principio fueron omisas con respecto a lo que mencionaban los médicos que estaban viviendo en distintos hospitales públicos y privados, porque el sistema de salud chino es híbrido, tiende evidentemente hacia la privatización. Eh, entonces, cuando los médicos comenzaron a alertar a las autoridades al principio no lo tomaron muy en serio, se vieron muy lentas. Es hasta el 31 de diciembre que deciden, siguiendo el rastro de los enfermos y de los casos, decretar una emergencia sanitaria interna únicamente para la provincia de Wuhan. Al día siguiente, el 1 de enero, toman la decisión de cerrar el mercado de pescado fresco de la ciudad de Wuhan, porque se le consideraba el centro de donde surgió la enfermedad. Sin embargo, esto todavía no se tiene certeza de que efectivamente allí se haya originado. Sin embargo, se toma esa medida de precaución. Y a partir de ese momento comienza a informarse a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Desde ahí, el anuncio oficial a este organismo de las Naciones Unidas se realiza el 3 de enero de 2020 y comienzan las restricciones prácticamente la misma semana del 3 de enero para la ciudad de Wuhan, ¿no? Para evitar que se siguiera extendiendo el contagio. Desafortunadamente, las autoridades chinas no actuaron con la celeridad correspondiente, porque la enfermedad las rebasó. Al tratarse de un virus nuevo, los médicos y el personal médico, así como los epidemiólogos involucrados, no tenían mucha idea de cuál era el comportamiento del virus. Estaban enfrentándose por vez primera a esta enfermedad, no tenían muy claro cómo se extendía, no entendían exactamente cuál era el mecanismo de propagación, y darse cuenta de todo esto les tomó aproximadamente 15 días, ¿no? Establecer o empezar a estudiar seriamente todos estos casos de neumonía atípica, y comenzar a informar de inmediato a la Organización Mundial de la Salud acerca de todo lo que se estaba haciendo, una vez que se percatan de que el problema principal es la veloz propagación de la enfermedad. En ese sentido, es bien importante señalar que el Partido Comunista de China recurre a medidas severas de imposición de cuarentena a mediados de enero, cuando ya no es únicamente importante mantener cerrada la provincia de la ciudad de Wuhan, perdón, disculpen ustedes que insista con provincia, estoy yo pensando en la división territorial de China. No es nada más cerrar la ciudad de Wuhan, sino que comienzan a cerrar otras grandes ciudades, y esto se debe, o la eficacia que tuvo China para poder cerrar el movimiento entre sus distintas provincias, que son algo así como sus estados, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, en el caso de México, lo pudo realizar a partir de lo siguiente, o fue posible gracias a lo siguiente. Desde hace muchos años, desde el establecimiento del sistema comunista, se estableció un programa que está encaminado a vigilar la movilidad del campo a la ciudad, la movilidad entre distintas zonas rurales y la movilidad entre las ciudades. El gobierno chino siempre ha tenido un estricto control del movimiento de sus habitantes.
Así que al momento de cerrar las fronteras entre provincias y de cortar la comunicación vía aérea, vía terrestre, garantiza y puede, tenía la capacidad y tenía el sistema para cerrar la comunicación. No, en ese sentido, no es tan sencillo hacerlo en otros países. Para mayores informes, ustedes pueden remitirse al caso de España y al caso de los Estados Unidos. Para los chinos, en términos estrictos, dadas sus condiciones preexistentes de movilidad, fue relativamente sencillo imponer una cuarentena forzada. Asimismo, al ser un gobierno con un sistema político comunista altamente centralizado y en muchos sentidos autoritario, les permitió obligar a la ciudadanía a acatar las instrucciones que otorgaba el gobierno, lo que no evitó que en algunas provincias cuyo control chino ha sido más reciente, y me estoy refiriendo al particular caso de Hong Kong y de Taiwán, se encargaran de propagar el pánico y de propagar rumores. Ojo, no es esto una defensa del autoritarismo o del sistema comunista chino. Hay que poner las cosas en contexto. China cuenta con una serie de características políticas, con una sociedad que fue transformada a punta de rifles, bayonetas y pistolas, en una sociedad obediente. El obediente siempre entre comillas, porque eso no significa que no haya individuos que evidentemente rompan las reglas. Esa ruptura de reglas, en el caso de esta epidemia que empieza a experimentar China, de neumonías causadas por el COVID-19, por el coronavirus, pues, perdón, para hacer más preciso, porque COVID-19 es otra cosa, pero estas neumonías causadas por el coronavirus hacen que el gobierno de China simplemente endurezca ciertas medidas preexistentes, las hace más severas, vuelve a vigilar el racionamiento en la compra de víveres, vuelve a vigilar la movilidad de sus habitantes, cuenta con el personal, se trata del ejército más numeroso del mundo, por supuesto, es la zona más habitada del mundo también. Sin embargo, se apoya mucho en los sistemas de vigilancia que existen también entre las comunidades. Y eso facilita conocer si alguien está rompiendo la cuarentena o no. Por supuesto, no estamos hablando de una sociedad perfectamente organizada, más bien de una sociedad que no le quedó de otra más que acatar las órdenes, puesto que las consecuencias de no hacerlo hubieran sido graves y hubieran sido severas. Eso con respecto a lo que se refiere al confinamiento. Dos medidas más fueron tomadas por el gobierno chino para poder hacer manejo de esta crisis. La primera, además de forzar el aislamiento y hacerlo tremendamente restrictivo, con esto me refiero a que únicamente podía salir una persona por familia, era posible salir una vez por semana, únicamente abastecer alimentos. Las personas estaban obligadas a tomar medidas de higiene muy, muy estrictas, incluso ducharse al regresar a casa, y la gran mayoría lo acató. Obviamente, a pesar de ello, no se evitó el colapso del sistema de salud, ¿no? Después tenemos el forzar
a la mayor parte de las empresas a parar toda actividad económica. Obviamente había mucha incertidumbre, había muchas preguntas acerca de qué iba a pasar después. Sin embargo, el gobierno de China prefirió actuar en función de si no salimos de esta crisis sanitaria pronto, salir de una crisis económica después va a ser prácticamente imposible. Así que decidieron, como se diría coloquialmente en México, quemar las naves. Se cierra prácticamente toda actividad económica no esencial y eso incluye las actividades industriales que tienen que ver con la principal fuente de recursos del gobierno chino. Y me estoy refiriendo a su papel como la fábrica del mundo, ¿no? Se interrumpe prácticamente la producción de todo con la intención de frenar el contagio y de que la mayor parte de la población se encuentre en cuarentena. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué eso se pudo hacer en China? A pesar de que eso iba a representar pérdidas económicas muy fuertes, no únicamente para los inversionistas extranjeros, sino también para los propios inversionistas chinos y para el gobierno, la epidemia estaba resultando incontenible y tomaron decisiones drásticas. ¿Qué va a hacer el gobierno chino para reconstruir la vida económica del país? El plan aún no está claro. De hecho, tampoco tienen muy claro cómo van a hacer para reconstruir la vida de las personas después de esta crisis. La gente tiene miedo. Tiene miedo no nada más de contagiarse, sino de una serie de rumores y de teorías de la conspiración que estuvieron circulando en Internet muchísimo tiempo. Obviamente, el caso chino le dio a todos los países occidentales una ventaja tremenda, porque si bien en cuestión epidemiológica el evento rebasó cualquier estadística, cálculo o conocimiento científico ya existente que se pudiera fabricar, la velocidad con la que se expande la enfermedad hizo imposible que la cuantificación resultara confiable al 100% según los estándares científicos impuestos por Occidente. Y aquí de verdad hago un paréntesis enorme para compartirles lo siguiente. Hay una desconfianza muy natural entre los seres humanos. En el caso particular de China también hay una desconfianza que tiene que ver con una serie de prejuicios racistas muy arraigados en Occidente y con otros tantos prejuicios ideológicos que tenemos aquellos que nos hemos educado en un sistema democrático y en términos económicos capitalista. Muchos países líderes occidentales despreciaron la información que China compartió con la OMS. Y a pesar de que circulaba una abierta desconfianza en que los datos que proporcionaban los chinos no estaban resultando, no eran confiables, y a pesar de que Internet difundió en los medios occidentales una cantidad increíble de noticias diciendo que los casos eran muchísimo más que los que reportaban los chinos, muy pocos países tomaron precauciones. Y eso únicamente evidencia que es peligroso que los líderes
estén sujetos a este tipo de prejuicios, ya sean racistas o ideológicos. Ninguno se preparó para lo peor. Ninguno se preparó para darle la vuelta a estos chinos mentirosos. Al final, la experiencia demostró no nada más que los chinos no mentían, ¿no? Ellos alertaron y empezaron a informar a la OMS de lo que sucedía por conveniencia de los propios chinos. No conviene en lo absoluto que pare la economía global. Ellos se han convertido en los principales defensores de una economía global. La actitud de varios líderes, sobre todo la de Donald Trump, fue tratar de aislar a su país, ¿no? Sin embargo, fue demasiado tarde. Los chinos hicieron lo propio con sus ciudadanos, pero no fueron capaces de contener la avalancha o la desbandada de extranjeros repatriados a Japón, a Tailandia, a Corea del Sur, a Estados Unidos, a México, a Italia, a España, a Alemania, porque no podían, porque su jurisdicción no llegaba hasta allá, ¿no? Finalmente, quiero cerrar esta reflexión invitándolos a pensar que si se tiene la fortuna de contar con un subsecretario como Hugo López-Gatell, que ha sido clarísimo en la forma de explicar que no existe un método para enfrentar esta crisis, que no existe un medicamento probado para combatir el virus, que aún no hay vacuna y que las pruebas rápidas pueden servir para confirmar casos, pero no son indispensables para el manejo de crisis. Escúchenlo. El hombre se tardó bastante en atender los informes que ya había hecho llegar China a la OMS y la OMS a todo el mundo, pero los ha estudiado y los ha leído. Y les hago la invitación a que visiten la caja de comentario, la caja de la descripción de este video, para que ustedes puedan verificar por sí mismos estas fuentes. Tendremos tiempo para jugar al escritor de ciencia ficción después y creamos cada uno nuestra teoría conspiranoica favorita. Ahorita tratemos de ver los hechos y de tomar lo que nos sea más útil de la experiencia china. ¿Qué es lo que es más sencillo de aplicar en México? Si puedes, quédate en casa. Muchas gracias.